¿Qué tal? Espero que estén bien donde quiera que me estén escuchando y viendo. Por mi fondo de pantalla espero transmitirles que vamos a ocuparnos de otro apéndice. Este apéndice es el segundo que figura en el tomo número 3 de la obra de Sigmund Freud, de acuerdo al ordenamiento de James Strachey, que fue su discípulo y el encargado de la traducción del alemán al inglés de la obra del mismo Sigmund Freud. Este apéndice tiene por título Concepciones de Freud sobre las fobias y abarca de la página 82 a la 83 a la 84. Entonces será un texto rápido, seguramente lo acabaremos en menos de 15 minutos. Comienza James Strachey, dice: Freud abordó por primera vez el problema de las fobias en el texto Las neuropsicosis de defensa en 1894. Por supuesto, este texto de las neuropsicosis de defensa ya está en este espacio. Continúa Strachey, tratándolo de manera más amplia un año más tarde. En la segunda sección del presente artículo, es decir, de las neuropsicosis de defensa, y volviendo a mencionarlo en su primer trabajo sobre la neurosis de angustia, que escribió poco después. En todos estos exámenes tempranos de las fobias no es difícil percibir cierta incertidumbre. De hecho, al volver a hacer breve referencia a la cuestión en el segundo trabajo sobre la neurosis de angustia, acotó que, es una cita de Freud, el mecanismo de las fobias sigue presentando, puntos suspensivos, puntos oscuros. En el texto Las neuropsicosis de defensa había atribuido ese mecanismo a la gran mayoría de las fobias y de las representaciones obsesivas, a excepción de las, entre comillas, fobias puramente histéricas y del grupo, también entre comillas, de las fobias típicas, de las cuales la agorafobia es el prototipo. Esta última distinción, presentada por primera vez en una nota a pie de página, demostraría ser decisiva, porque implicaba la diferenciación entre las fobias con base física y las que no la tienen, las, entre comillas, típicas. Este distingo se conectaba entonces con el que luego se trazaría entre las psiconeurosis y las, entre comillas también, neurosis actuales. Véase como referencia al texto La sexualidad en la etiología de las neurosis, que está aquí en este mismo volumen número 3, ya llegaremos a él. Continúa Strachey, no obstante, en estos trabajos tempranos, la distinción no se hace de manera congruente. Así, en el presente artículo, no parece distinguirse, así en el presente artículo parece distinguirse no entre dos grupos de fobias, como en el anterior, sino entre las representaciones obsesivas con base física, por un lado, y por el otro, las fobias sin base física, que según se declara, forman parte de las neurosis de angustia, esto entre comillas, forman parte. No estoy seguro de haberlo leído bien, y de todos modos quería hacer aquí la observación. En el presente artículo, James Strachey se refiere al artículo de Freud que tiene por título Obsesiones y fobias. Me parece que se llama su mecanismo psíquico y su etiología. Ese es el presente artículo. En el anterior, es decir, el texto dice: así en el presente artículo, es decir, obsesiones y fobias, su mecanismo psíquico y su etiología, en el presente artículo parece distinguirse no entre dos grupos de fobias, como en el anterior. El anterior artículo había sido justamente el de las neuropsicosis de defensa, sino entre las representaciones obsesivas con base física, por un lado, y por el otro, las fobias sin base física, que según se declara, aquí es otra cita de Sigmund Freud, las fobias sin base física forman parte de las neurosis de angustia.
Pero aquí, es decir, en este texto de obsesiones y fobias, el cuadro se complica por la subsiguiente división de las fobias en dos grupos, de acuerdo con la naturaleza de su objeto. Referencia a la página 81, y además por la separación, como en el primer artículo, en el de las neuropsicosis de defensa, de otra clase de fobias, viene otra vez, comillas, una cita a Freud, que se podrían llamar traumáticas, cierra la cita, y que se vinculan, nuevamente otra cita, con los síntomas de la histeria. Aquí, como se podrán dar cuenta, James Strachey está tratando de hacer como un rompecabezas de lo que quiso decir su maestro. Esto con el afán de hacer los conceptos y de hacer las ideas más accesibles, aunque el mecanismo o el trabajo implementado por James Strachey a mí mismo me dificulte, digamos, la lectura de Freud. Sin duda, no es que esté descartando el trabajo de Strachey, es más bien como un trabajo que a mí me gustaría hacer por mí mismo. No que lo hiciera alguien más por mí. De todos modos, me parece importante, digámoslo así, las distinciones que hace James Strachey en cuanto a la clasificación que hace su maestro a lo largo de su historia, a lo largo de su trayectoria. Vamos a continuar. Por añadidura, en el trabajo sobre las neurosis de angustia, la principal distinción no es, como aquí, la que se traza entre representaciones obsesivas y fobias, sino otra vez entre las fobias que pertenecen a la neurosis obsesiva y las que pertenecen a la neurosis de angustia. Aquí nos remite a las páginas 96 a la 98 del tercer tomo. Una vez más, la diferenciación entre las fobias de la neurosis obsesiva y las de la neurosis de angustia se basa en la presencia o ausencia de una base física de la enfermedad. Aparte de algunas alusiones aisladas, luego del presente grupo de artículos, el tema de las fobias no parece haber sido analizado por Freud durante un lapso de casi 15 años. Fue en el historial clínico del pequeño Hans, en 1909, donde dio el primer paso hacia un esclarecimiento de estos puntos oscuros mediante la introducción de una nueva entidad clínica, la, entre comillas, histeria de angustia. Esto lo encontraremos en el volumen 10. Aquí viene una nota a pie de página, por supuesto debe ser por James Strachey. La expresión histeria de angustia ya había sido propuesta por Freud en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, celebrada el 9 de octubre de 1907. Véase el prólogo de Freud a un libro de W. Stickel, que está en la página 227 del volumen 9 de la obra de Sigmund Freud, en el ordenamiento o la edición de Strachey, la Amor Rortus, como la conocemos al día de hoy. Continúa, y ya no estamos lejos de terminar el texto de Strachey. Respecto de las fobias, apuntó en dicha oportunidad que, es decir, viene otra cita de Freud, corresponde ver en ellas meros síndromes que pueden pertenecer a diversas neurosis y no hace falta adjudicarles el valor de unos procesos patológicos particulares. Ahí se termina la cita. Y propuso que se diera el nombre de histeria de angustia a un tipo particular de fobia cuyo mecanismo se asemejaba al de la histeria. En ese historial clínico, recordemos el de Hans, también lo conocemos en español como Juanito, y en el posterior caso clínico de el hombre de los lobos, así se le conoce, caso que fue publicado en 1918, Freud brindó sus más completas elucidaciones clínicas de las fobias, que en ambos casos, por supuesto, correspondían al periodo de la niñez.
Poco más tarde, en el texto La represión y lo inconsciente, ambos publicados en 1915, se internó en un examen detenido de la metapsicología del mecanismo que genera las fobias, ya sea las relacionadas con la histeria o con la neurosis obsesiva. Esto lo encontraremos en el volumen número 14. Ya llegaremos a ello. Por cierto, este texto de lo inconsciente, al momento de estar grabando esto, que estoy grabándolo el 18 de enero del 2021, ya tengo el texto de lo inconsciente en este espacio, completo. Fue creo que el texto que inició mis lecturas de la obra freudiana. Creo que ni siquiera tienen pantalla de presentación. Pero bueno, vamos a continuar. Finaliza James Strachey. Quedaba en pie, sin embargo, el problema de las fobias típicas, entre comillas, de la neurosis de angustia, que se remontaba al artículo más antiguo del presente conjunto. Como hemos visto, en él estaba envuelta toda la cuestión de las, otra vez entre comillas, neurosis actuales, y esa cuestión no habría de ser plenamente elucidada, sino más adelante aún, en el texto Inhibición, síntoma y angustia de 1926, cuyo núcleo consiste en una reconsideración de las fobias del pequeño Hans y de El hombre de los lobos. Ahí finaliza el apéndice por James Strachey. Gracias por su tiempo y su paciencia y su interés, por supuesto. Y gracias al señor Strachey.